turismo. ¿Sí? Es cierto. Bien, vamos al cuadro número 3, por favor, que es el de la composición de la fuerza laboral por regiones, que es un poco lo que hemos estado hablando, me imagino, del cambio de la zona de lo rural a lo urbano. ¿Puedes explicarnos el cuadro 3? Sí, claro. Ismael? Lo que tenemos aquí es una estructura del empleo distribuido en términos de desempleo abierto, subempleo en sus dos formas, visible por tiempo e invisible por ingreso. ¿A qué te refieres con eso para que el público entienda a qué se refiere cada uno? Nos referimos a que el conjunto de la población económicamente activa en el Perú, que son aproximadamente 17 millones de personas en edad de trabajar, pero que no están vinculadas al mundo de la tarea doméstica o no están vinculados al mundo de la educación preparándose para entrar al mercado laboral. Tenemos esa población económicamente activa en el Perú. Una parte está desempleada. Eso es lo que llamamos el desempleo abierto, es decir, que está activamente buscando trabajo pero no lo encuentra. Y en el Perú esa es una proporción pequeña, es 4,4%. ¿No? En cambio el subempleo, que es aquel empleo inadecuado, el empleo en donde uno quisiera trabajar más tiempo pero no puede, trabaja menos de 35 horas por semana y recibe un ingreso inferior a un ingreso de subsistencia, es una proporción, este subempleo por tiempo pequeña también, está en 2,1%. Y el subempleo invisible, es decir, el subempleo por ingresos, es la parte más amplia o más alta de la fuerza laboral peruana, en donde está el 58,9%. O sea, que trabajas todo el tiempo que te corresponde por semana, pero tu ingreso es muy bajo. Es muy bajo. Es inferior a lo que se denomina ingreso mínimo de subsistencia, que es el ingreso que permite al trabajador y su familia sobrevivir o vivir de una manera mínima o básica. ¿Cuál es la diferencia entre ese ingreso mínimo de subsistencia y el salario mínimo vital? ¿O es lo mismo? No, no es lo mismo. El salario mínimo vital es un ingreso dado de manera política, es decir, es el Ministerio de Trabajo y luego cuando el Gabinete de Ministros aprueba el incremento o aprueba su magnitud que se produce o que se genera. Entonces actualmente está en 750 soles mensuales. En cambio el ingreso mínimo de subsistencia es un ingreso calculado sobre la base de una canasta. ¿Quién lo calcula? El INEI. El INEI, el Instituto Nacional de Estadística e Informática, y antes lo calculaba en convenio con el Ministerio de Trabajo y Promoción Social en su tiempo. ¿Y de cuánto es ese ingreso mínimo ahora? En la actualidad aproximadamente está sobre los 1.400 soles. Ok, entonces hay 58,9% de la población que no logra alcanzar ese ingreso mínimo de subsistencia. Así digamos. Es, por lo cual está subempleado por ingresos. Ok, ¿cómo se explica eso en un momento de crecimiento tan fuerte? En un momento en el cual en junio se esperaba que la economía iba a crecer 4%, por la crisis internacional vamos a crecer 6%. Venimos con 10, 11 años de crecimiento. ¿Cómo se explica que eso pase? Por, bueno, dos razones. El profesor Gustavo Yamada, quien es el que ha hecho este cálculo en su artículo, en el libro de Empleo y Protección Social, señala que hay un problema de productividad en sectores en los cuales, como por ejemplo servicios, no permite que haya un ingreso suficiente para que esté por encima de este mínimo de subsistencia. Entonces, dada la calificación y dada la educación con la que cuenta, digamos, el capital humano con el que cuenta la persona que trabaja, su percepción de ingreso es menor al mínimo de subsistencia, dado que tiene una baja o bajísima productividad. Entonces, lo que hace muchas veces una persona de este tipo es que lo mismo al interior de su familia, varios miembros de la familia trabajan con bajas productividades, pero de esa manera completan un ingreso que les permite a la familia subsistir o sobrevivir. O sea, se requiere que haya 2 o 3 personas dentro de la familia, a veces es padre, madre y un niño o 2 niños, o varios niños al interior de la familia, para alcanzar los que salgan ingreso al mercado laboral o los que salgan a trabajar para alcanzar por lo menos el mínimo para subsistir de manera familiar. Y por otro lado, lo que tenemos es una dificultad en el empleo formal para que los salarios puedan crecer de manera significativa, conectados al incremento en el Producto Bruto Interno per cápita del país. ¿Por qué? Porque lo que antes permitía que este salario subiera en términos de institucionalidad laboral, negociación colectiva, organizaciones, en fin, hoy en el país está sumamente debilitado desde los años 90. Y en la actualidad eso no se ha recuperado o no se ha recompuesto, y entonces lo que conectaba antes el salario promedio, o el salario privado o el salario de las empresas con el incremento del producto
hoy no existe o está sumamente debilitado. Hay un problema de educación y de productividad por un lado. Sí. Y de institucionalidad laboral. Institucionalidad laboral, que es muy importante retomar. Así es. Digamos, desde el punto de vista de los trabajadores, de repente a los empresarios no les guiña el ojo demasiado, pero en términos de largo plazo es mejor. Es mejor porque de esa manera, incluso para los empresarios también sería adecuado, porque tendrían un mercado interno creciente que les permitiría que los productos o los bienes y servicios que elaboran pudieran ser adquiridos por esta masa laboral una mayor demanda, que va teniendo una mayor demanda. Pero entonces toda la demanda, el crecimiento de la demanda interna, que tiene cifras de crecimiento mayores al del PBI, ¿en qué se basa? ¿En tarjeta de crédito de consumo? Es una buena pregunta para investigar. Una hipótesis es que el crédito está creciendo de una manera significativa y entonces que estamos hipotecando nuestros ingresos del futuro a compromisos de deuda que probablemente en el futuro nos van a generar algunos problemas si es que nuestro ingreso o nuestro salario o remuneración no se incrementa en una proporción que permita hacer el pago de esos compromisos que uno adquiere con deuda. Y después tenemos los problemas de que uno adquiere deudas para pagar deudas y entonces ya el problema se acrecienta. Esa es una hipótesis, ¿no? Eso sí. Ahora, esto de acá mide la PEA, el sector formal de la economía. No, todo el sector. Formal e informal. Sí, toda la fuerza de trabajo empleada en el país en todos los casos. O sea que el tema de los ingresos es un tema que está por superarse. Ahora, ¿cómo se entiende que los recientes estudios muestren una redistribución del ingreso en el país, una mejora que algunos llaman que es marginal, no muy representativa, pero que mientras los salarios no mejoran sustantivamente? O sea, esa redistribución, ¿por dónde se está canalizando, por dónde está pasando? Bueno, también hay distintos estudios que tienen a la base distintas metodologías. En algunos estudios dicen que la distribución del ingreso en el Perú no se ha modificado significativamente en los últimos 10, 20 o 30 años. Entonces el coeficiente que mide esa distribución no se habría modificado significativamente. Otros estudios muestran que sí, hay una modificación y una mejora. Esos estudios indican que el coeficiente, que le llamamos el coeficiente de Gini, ha mejorado, es decir, ha disminuido porque se acerca cada vez más a cero, que es el número de la perfecta igualdad. Y habría mejorado, como dices, marginalmente o en pequeña magnitud, debido a que ingresos de clase media, de sector de clase media, habrían subido en términos más veloces o más rápido de lo que han subido los sectores de los más altos ingresos. Es difícil saber la suba de los sectores de los altos ingresos. ¿Por qué? Porque las encuestas no miden esa situación de estos sectores, porque no responden las encuestas o porque sencillamente no hay manera de calcular a través de encuestas el ingreso que tengan los sectores de más altos ingresos. Ahora, creo que el estudio de Yamada y de Jaramillo corrigen esa deficiencia. También los de Waldo Mendoza corrigen esa deficiencia, los de Figueroa también corrigen esa deficiencia. Y encuentran otra cosa diferente. Encuentran que el resultado es similar al de 10, 20 o 30 años atrás. Okay. Y el de otros probablemente corrijan la deficiencia, pero no incorporen otros componentes en la metodología y por tanto les salga que mejora. En fin, está para discutir. Es el problema de la economía, que uno nunca sabe cuál es la verdad. Sí. No, pero entonces, claro, si uno revisa todos los estudios, uno podría decir, ok, si yo me pongo en un punto medio, uno podría afirmar que la redistribución del ingreso sí ha mejorado, lo ha hecho de manera muy marginal si uno la compara con los niveles de crecimiento que hemos tenido. Sí. ¿Qué cosas, pero cómo se rompe eso? ¿Cómo haces que el país tenga una mejor redistribución del ingreso a partir de los salarios, por ejemplo, o de otras variables? ¿Es un tema tributario? Bueno, ya hemos hablado de los salariales en el tema institucional, sí. Pero en el tema tributario, ¿en qué otros componentes se puede generar políticas públicas que mejoren la redistribución del ingreso? Bueno, en el largo plazo tiene que ver mucho con la formación del capital humano, que es el que permite incrementar la productividad de la persona, de las regiones y de las empresas, por tanto, que contratan a ese capital humano. Y el capital humano depende de la educación y de la salud y de la nutrición, por tanto. Entonces, políticas públicas que se dirijan a mejorar la nutrición de niños para tener en el futuro jóvenes y adultos mejor formados en capital humano, mejorar la salud de los mismos, acceso universal a salud y educación pública que mejore en calidad. Entonces permitiría un capital humano
que en 10, 15, 20 años mejoraría significativamente su capacidad de obtener ingresos, pero no solo de obtener ingresos, sino de realización humana en la vida. Y lo segundo que tiene que ver son con políticas públicas dirigidas hacia tributación, efectivamente, para que haya menos evasión, menos elusión, y el Estado más eficientemente pueda administrar esos recursos en los programas que están vinculados a lo social, a la infraestructura, pero también a la promoción del empleo. Un favor, vamos a ir, ¿podemos poner el gráfico 2? Directamente hemos pasado algunos gráficos que habíamos programado, el gráfico 2, que es el de sueldos y salarios reales. Ese es. Ok, ahí estamos viendo entonces lo que comentabas. La línea celeste, la línea de arriba es la de sueldos. Y la línea roja es de salarios reales. ¿Cuál es la diferencia? Es que los sueldos reales están vinculados normalmente a gerentes, empleados, y los salarios están vinculados a obreros. Por tanto, son calificaciones, diríamos que son calificaciones distintas las que corresponden a los sueldos más altas y las calificaciones menores que pertenecen a los obreros. Ok, uno ve acá entonces que en términos reales se han reducido. Sí, desde los años... Desde el 50. Y subían y bajaban, estaban conectados, digamos, al ritmo de la economía. Cuando la economía mejoraba, los salarios y los sueldos mejoraban. Si la economía empeoraba, los salarios y los sueldos empeoraban. Pero a partir de los años 90 como dijimos hace un momento, la economía ha mejorado, pero los sueldos y los salarios no han mejorado al mismo ritmo que ha mejorado la economía. Pero es interesante porque la línea celeste que muestra lo de cargos ejecutivos sí muestra un incremento, es decir, que los sectores más educados del país han registrado algún tipo de mejora en su nivel de ingresos, pero la línea que muestra el ingreso de los, digamos, obreros se mantiene constante. Ahí tenemos un problema que resolver. Así es, porque la de los profesionales, técnicos, gerentes, ejecutivos, esa línea azul o celeste corresponde a calificaciones mayores y por tanto la capacidad de negociación personal aumenta. Y la demanda por estos ejecutivos, gerentes, técnicos, profesionales es más alta, entonces su salario su sueldo tiende a ser más alto. En cambio, la mayor parte de trabajadores obreros tienen calificaciones menores y su organización es más débil de la que era en los años 80 o 70. Y entonces su capacidad de negociación es menor individualmente y su capacidad de negociación colectiva es menor también. Entonces su capacidad de obtener mayores salarios se ha visto estancada desde los años 90. Nos queda un minuto para el gráfico 1, por favor, que es el tema de la emigración internacional de peruanos. Ok, esto lo que muestra es que a pesar del crecimiento económico, la cantidad de peruanos que siguen saliendo del país ha continuado subiendo hasta por lo menos el año 2008. El 2009 hay un pequeño descenso. Ahí mi pregunta es, ¿en el 2010 y el 2011 no hay información? O no está la información en el estudio de Miriam Quispe Añoli y Fátima Ponce, pero lo más probable es que haya subido, que la tendencia haya revertido, haya continuado hacia arriba, porque en el 2009 la disminución fue por la crisis internacional, la crisis en los Estados Unidos, que hizo que menos gente migrara desde todo el mundo a los Estados Unidos. Pero como ves... ¿Esto es Estados Unidos o es en general? No, es en general, en todo el mundo, sí. Pero como ves, la tendencia se ha mantenido en la emigración de mujeres. Lo que disminuyó fue la emigración de hombres. En cambio, mujeres siguió aumentando. Y eso tiene que ver con otros temas salariales y de discriminación salarial también. También. Pero como ves, la tendencia es alta a pesar del alto crecimiento económico en el Perú. Eso significa que todavía dentro del Perú no se están dando o no se está percibiendo que hay suficientes oportunidades para mejorar significativamente los niveles de ingreso y entonces se busca fuera del país un progreso económico naturalmente en los países más desarrollados o en los países de la región en donde se percibe una mejora en el crecimiento y en la distribución de los ingresos que hay en esos países. Bien, Ismael, muchas gracias. Muy interesante lo que has encontrado en este libro. Ya saben, se lo recomendamos, Empleo y Protección Social en el Perú, Cecilia Garavito e Ismael Muñoz. Muchas gracias por tu presencia. Estaremos en contacto en alguna otra oportunidad. Muy bien, muchas gracias, David. Encantado de estar acá. Bien, vamos a una pausa y volvemos con Hugo Perea del BBVA para conversar sobre Europa y también sobre si hay una burbuja inmobiliaria en el Perú o no.